describir ese tema, los días de Noé y los tiempos de hoy. Es como una clase comparativa. El estudio, el pensamiento central que tenemos para hoy, voy a pedirle a nuestra hermana Ani, por favor, hermana Ani. La degradación moral evidente en nuestros días es una señal que estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Así que una degradación moral extrema se convierte en una señal evidente de la segunda venida de Jesucristo. Amén. La segunda venida de Jesucristo fue un tema importante en el ministerio de Jesucristo. Cristo predicó sobre él. Dice, yo me voy pero regreso. Vengo. Así que la segunda venida de Jesucristo fue una parte integral del Evangelio. Jesucristo le prestó muchísima importancia a que los discípulos entendieran de qué él volvía. Tenemos el texto áureo, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Voy a pedirle a una hermana Maribel, que puede leer de nuevo el mismo versículo 37. El mismo que 24:37, el texto. Ok, el texto dice más. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que Noé nos da muchos detalles importantes de cómo será la venida del Hijo del Hombre. Esto lo hace Dios en su amor, en su misericordia, de darnos diferentes señales evidentes de que Cristo viene. Amén. Y ese es un tema importante, además que Jesucristo lo incluyó en su ministerio. Es un tema importante para la iglesia. Sí, Señor. Claro que sí, Claro hermano. que sí. Claro que sí. Es sumamente para nosotros, para la iglesia. Así que el cristiano, en cualquier iglesia que vaya, la iglesia de Jesucristo, auténtica, la iglesia de Jesucristo, se le va a enseñar en esa iglesia que Cristo viene pronto. Sí, Señor. ¿Verdad que sí? Amén. En cualquier iglesia, que es una iglesia legítima, verdadera, a usted se le va a predicar de que nos preparemos para la segunda venida de Jesucristo. Y le va a enseñar a usted que Cristo viene pronto. Porque no se nos va a enseñar en esa iglesia verdadera que nosotros vamos a quedarnos aquí en la tierra para siempre. La Biblia nos enseña que somos, ¿qué en esta tierra? ¿Qué somos? Peregrinos. Peregrinos. Así que estamos de tránsito nada más. Somos nómadas aquí. Porque nuestro verdadero hogar está con el Padre Celestial. Amén. Y Jesucristo lo predicó. Gloria a Así que vamos a leer los versículos. Tenemos varias porciones bíblicas. Vamos a la clase en la página 17 de sus expositores. Pero no olvidemos, hermanos, que queremos lograr tres cosas en esta clase. La primera es que vamos a describir la situación moral en la época de Noé. Y vamos a recordar la situación moral de esta época. Y también queremos lograr aplicar estos conocimientos en la vida cristiana para tener una actitud correcta. Una actitud correcta, ¿verdad? Y el tercer punto que tenemos ahí, asumir una actitud acorde a la esperanza que profesamos. Amén. Así que no podemos decir yo soy como soy. Tenemos que decir yo soy como Dios quiere que sea. Amén. Amén. Vamos a empezar los versículos del 6 al 8. Yo quiero un voluntario que se ponga de pie y lo lea muy clarito para que nuestros hermanos en casa lo escuchen. Gracias, Marquín. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlo hecho. El 8 también. El 8 también, Marquín. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Excelente. Ahora, gracias, Marquito. Quiero un voluntario para el verso 17 y 18. Hermano Milo, por favor. Génesis 6. De Génesis 6. El verso 17 y el versículo 18. Dice así: He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá.
mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Gracias, hermano Hermelo. Luego tenemos el capítulo 7 con el versículo del 11 hasta el 13. Voy a pedirle a una dama, a una hermana que nos lea esos versículos. Una hermana voluntaria, gracias hermana Maribel por su voluntariedad. Dice, el año 700 de la vida de Noé, ¿En qué año? 600. 600. de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Gracias hermano, excelentísimo. Y luego tenemos la última porción allá en su casa, Mateo 24, del 37 a 39. A ver, a otro voluntario que nos lea en voz audible, así igual como lo han hecho los hermanos, para que nuestros hermanos en casa lo escuchen muy bien. Hermano Gilberto, gracias. 24:37 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se les llevó a todos, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así, gracias hermano. Usted ve en la siguiente página de su texto, de su expositor, en la página 18, ahí nos da varias informaciones importantes. Como enseñanza dice, los hijos de Dios debemos estar alerta ante la inminente venida de Cristo y dedicar tiempo, esfuerzo a la evangelización. Es inminente. ¿Qué significa esto? Que eso no va a cambiar. Que eso es una verdad, que eso es una doctrina. Eso no es una predicación ligera, que eso no lo hemos inventado, que esa no es una legislación terrenal, que eso es un decreto divino, que es una exposición de Dios y es inminente. No, si vamos a poner que todas las iglesias del mundo nos reunamos y le decimos, Señor, no venga pronto, ¿cambiará eso? ¿Ah? Dice que el que pide recibe. Ah, sí, así es. Pero tampoco no reciben porque piden mal. Porque piden mal, qué bueno. Sí, eso es inminente, eso no lo vamos a cambiar, eso no se va a cambiar. Aún más deberíamos pedir, si nos reunimos a orar, que ven, Señor, ven como dijo Juan, ¿verdad? Sí. Ven Señor, ven pronto. Y luego vemos allí, el autor de Génesis se cree que fue Moisés. Y por los años 1400 él escribe esto desde probablemente el monte Sinaí, o cerca de este lugar. Ese es el autor del libro de Génesis. Dios le revela a Moisés y él escribe todo eso. Los personajes que participan en esta clase es Dios, Noé, el mundo antiguo, Cristo, los creyentes, porque es una clase comparativa. Luego tenemos lugares. Génesis fue escrito en el desierto de Arabia. Por supuesto, fue ese desierto que ellos venían cruzando rumbo a la tierra prometida. Mateo fue escrito probablemente en Palestina, ¿verdad? En Canaán. Decir Palestina o decir Canaán, solamente es forma de decirlo, pero es el mismo territorio. Ustedes pueden ver donde encalló el arca, ahí está el mapa, que los escritores nos muestran donde encalló el arca, en territorio de Armenia, encalla en el monte Ararat, y después ellos salen de allí, hacen un altar. Lo primero que hacen no es un altar, y luego cómo se desplazan ellos para volver a poblar la tierra. Ustedes ven dónde se queda Jafet, dónde va Can y dónde va Sem, descendiente de Noé. Y cómo se desplazan los primeros pobladores de esa segunda oportunidad. Así que está muy claro ahí en la escritura. Hay varias cosas que a mí me interesan muchísimo ahí en la lectura, porque nos dará mayor material para estudiarla. Por ejemplo, nos muestra lo que se debe haber leído el lunes, el martes, el miércoles, hasta el sábado. Son temas correlacionados con la clase de hoy. Esta clase
el escritor le ha dado un bosquejo, y me gusta ese bosquejo que lo ha hecho en 3 partes. La primera parte él le llama, Dios determinó destruir el mundo, ¿verdad? El mundo antiguo. Pero en ese mismo momento que decide destruir todo lo creado, todo lo viviente, Dios establece un pacto que se llama pacto noénico o noéquico. Es un pacto que hace Dios con un hombre, un pacto específico que hace. Y luego en la parte 2 que vamos a estudiar, nos muestra cómo vino, cuándo vino el diluvio y a quién Dios salvó en ese diluvio y por qué lo hizo. Y en la parte 3, la venida de Cristo será exactamente como en estos días de Noé, que es el estudio comparativo que tenemos, ¿verdad? Así que tenemos cosas muy importantes ahí. En los versos que hemos leído, Dios muestra cómo se siente Él. Dios se sincera con el hombre y le dice, así me siento. ¿Verdad? Por eso no confundamos. El escritor nos explica qué significa la palabra se arrepintió Dios. En los primeros versículos, especialmente en el capítulo 6 de lo que hemos leído, en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. ¿A qué significa esa palabra se arrepintió? Cuando, por ejemplo, en número 24, Jehová, está hablando con Balaam, que es un profeta que se dejó sobornar. ¿Se acuerdan de Balaam? Un profeta. ¿Quién sobornó a Balaam? Balac soborna. ¿De qué manera es el soborno? Se le paga para que haga un trabajo ilícito, un trabajo sucio. Entonces, Dios se le presenta, se le revela a Balaam y le dice, quiero hablar contigo. Y esto es lo que tú le vas a decir a Balaam. Y Dios le dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, anoten esto, que esto no es una versión que surge de un profeta. No es un profeta que dice, esto opino yo de Dios. Por lo tanto, vemos aquí que es una aseveración directa de Dios hacia Balaam. Así que eso es palabra de Jehová, eso es inquebrantable, eso es infalible. Pero aquí en el verso 6 nosotros notamos que dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Marquito. Sí, hay un pasaje también en las Escrituras cuando el hombre peca en el Edén, el Señor automáticamente dice, voy a poner ángeles para que no se acerquen a comer, no vaya a ser que vayan a comer y vuelvan que vayan a comer eso eternamente. Es una parte de arrepentimiento, es una parte de no seguir el proceso que ya el Señor esté estipulado. No que se le salió de la mano, porque el Señor todo lo sabe, sino que tenía que hacer una pauta para hacer el proceso que hasta donde el Señor quería llegar en ese momento. Y me imagino que eso es lo que es llegar en el proceso que el Señor quería seguir hasta Cristo, pero ahí partió, ahí paró el arrepentimiento del proceso que tenía que seguir. Más adelante en su libro, ¿verdad? En su libro, gracias Marquito por esa aportación. Más adelante en su libro va a notar usted, nótelo ahí. Y está en la primera parte donde nos explica, dice, creo en la página 19 de su libro. Aquí hay una aportación muy buena. Dice, explique el hecho que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces, más abajito, él dice definiciones de etimología, está sombreado pero de color verde. Sí lo han visto ahí en sus libros. Me alegra que usted consiga también el texto, el manual del maestro, para que usted tenga todo ese material que usted pueda indagar. Trate de conseguir ese texto, ¿verdad? No trato de hacer comercial para nadie, sino que este manual es muy importante para el estudio, usted puede conocerlo. Todo este material de aquí es bueno para la evangelización. Habrá gente que haga preguntas, habrá gente que dice, ¿cómo es? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Entonces mucha gente nos hace esa pregunta. ¿La Biblia se contradice o no se contradice? Porque en número 24 dice que Dios no se arrepiente y aquí dice que Dios se arrepintió. Entonces, este tipo de cuestiones pueden obstaculizar el aprendizaje de muchas personas que no están familiarizadas con el estudio teológico o profundo de las Escrituras. No hay
no hay aquí una confusión. Sencillamente el escritor nos da aquí varias explicaciones que son viables, son muy claras. Dice, viene del hebreo, la palabra arrepentirse o arrepintió viene del hebreo nakhan, que significa suspirar. Mire todos los sinónimos que usa. Significa suspirar, ¿qué más? Respirar fuertemente. Implica lamentarse. Significa también vengar, atenuar y castigar. ¿Verdad? Es como cuando nosotros aplicamos la palabra, por ejemplo, recoger. Recoger puede significar levantar algo del piso, pero recoger también significa cosechar. ¿Verdad? Si empezamos a examinar las terminologías, nos vamos a encontrar que hay muchos sinónimos. Entonces, que en los lenguajes no son algo simple. No es que hay aquí una contradicción. La verdad es que Dios es infalible y todo lo que dice y hace es infalible. Amén. Dios es eterno. Amén. ¿Verdad que sí? Nosotros aseguramos eso porque la eternidad y la infalibilidad es parte inminente, parte de la esencia divina. Aquí no hay una contradicción, sencillamente que dice que Dios está decepcionado del hombre. Que Dios está decepcionado porque realmente, básicamente, Dios no hizo al hombre para lo que está ocurriendo. Ahora, alguien me puede preguntar, pero Dios en su preconocimiento sabía lo que iba a pensar. Pero debemos de entender algo, que el hombre no es cualquier creación, hermano. Usted, yo, no somos cualquier creación. Dios hizo una perfección en nosotros y esa perfección se llama libre albedrío, una capacidad de elegir. Fíjense hasta dónde va esto, hasta dónde se profundiza eso, que nosotros podemos elegir si queremos a Dios o no le queremos. O sea, Dios fue demasiado bueno en confiar en nosotros. Entonces aquí Dios la palabra arrepentimiento dice, y es exactamente en el sinónimo último que dice, implica lamentarse. Hermana. Solo quiero hacer una aportación. Una aportación, gracias. A veces que hay personas que a lo mejor piensan qué aburrido es conocer el griego, el hebreo, pero es exactamente por esa razón. Así es. Esa palabra arrepentirse, como usted dice, puede tener diferentes definiciones en el español. Ahora, ¿cuál de esas es la que aplica? Ahí es donde nos ayuda a entender la palabra en hebreo o en el griego, qué era lo que significaba la palabra que se usó, que se tradujo como arrepentirse. Porque entonces nosotros ahí es donde entramos en confusión, cuando no entendemos el significado de la palabra. Ajá. Dios le está diciendo al escritor del Génesis, así me sentía, porque Dios tiene sentimientos. Dios es una persona, no humana, divina, pero es una persona. Una persona es un ser que puede comunicarse, que puede sentir, que puede hablar, que puede pensar, que tiene moral, que tiene ética. Dios sabe la diferencia entre el bien y el mal, pero Él no es presa ni víctima del mal, porque Él es Dios. Nosotros somos presa y víctima del mal, aunque nosotros podemos decidir, tenemos voluntad propia, pero nuestra voluntad no es tan poderosa como la voluntad de Dios, porque Dios es soberano, Dios es eterno. Entonces aquí está diciéndole al escritor cómo me siento. Es una palabra que en el lenguaje, en muchos libros de escritores que nos explica, significa una palabra antropomorfa. Es una palabra prestada al vocabulario humano para que nosotros entendamos que Dios siente. Y que Dios no se sentía aquí satisfecho. No voy a usar el término no se sentía bien, porque a Dios no le afecta el bien o el mal. Exacto. Sí, tenemos que saber qué palabras aplicamos, porque acuérdense que estamos hablando de Dios y tenemos que ser muy finos y muy tácticos y muy perfectos para cuando estamos hablando con Dios. Lo estamos tratando de explicar y entender, porque en la Biblia nos dice que Dios, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que nuestros caminos no son nuestros caminos. Que Dios es perfecto en pensar y que nosotros somos diferentes en pensar. Por lo tanto, decimos aquí que Dios revela sus sentimientos y no se sentía satisfecho de cómo el hombre estaba. Entonces toma una decisión, porque Dios es un Dios de decisiones.
Y eso es lo que nos enseña la Escritura. En el plan de Dios está diseñado por la decisión de Dios. Decisión que tiene que ver con voluntad. La palabra decisión es la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que nos dice el verso 6. Usa la palabra. No hay contradicción en la Escritura. Sencillamente nos está diciendo, ese término es muy diferente al término que usa en Número capítulo 24. O no es lo mismo cuando el hombre ejerce esa actitud de arrepentimiento. Porque en el hombre sí, cuando dice me arrepiento, lo que está diciendo, hice mal. Aquí no está diciendo Dios, hice mal. Lo que Dios está diciendo, el hombre me ha defraudado. El hombre se arrepiente porque hizo algo malo, porque es imperfecto. Pero esta palabra arrepentimiento no está diciendo que Dios es imperfecto. Lo que está diciendo es que Dios está mirando y no está satisfecho de cómo el hombre se ve, de cómo el hombre luce en ese momento. Y vamos a ver justamente eso, cómo es que el hombre luce en ese momento. Por eso estos tiempos de Noé son parecidos a los tiempos previos a la venida de Jesucristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que no es fácil este punto. Yo estudiando esta lectura, se me venía a la mente y yo decía, la gente a veces comenta, por eso que usted dijo, que Dios se arrepintió, ¿cómo se va a arrepentir? Yo decía, si nosotros siendo humanos, digamos, yo me casé con Mari. No va a decir, No siga, hermano. No siga, hermano. Y entonces ¿qué es lo que pasa? Viene un hijo o una hija en el nacimiento. Yo no puedo arrepentirme de lo que venga. Si aquel hijo o aquella hija busca un mal camino, como usted dijo, tienen un libre albedrío. Cuando ellos crecen, ¿qué voy a saber yo si mi hijo buscó un mal camino? Digamos, voy a ponerle, por decirle, la marihuana. Yo no sabía que él estaba haciendo. Me gusta tu ejemplo. Eso me duele. Sí. Eso, cuando me doy cuenta yo no me arrepiento de haber tenido a mi hijo. Exacto, así es. No me arrepiento. Me duele. Exactamente. Me duele porque es mi hijo. Pero ¿qué puedo hacer yo? Seguir adelante. Me gusta tu ejemplo. No estás lamentándote. No me estoy lamentando. Por me duele. tu hijo, sino por la actitud moral que tiene tu hijo. Voy a decir, me arrepiento de haber tenido a mi hijo. No puedo decir eso. Así es. Dios no se arrepiente de su pueblo. Me alegra y sentí alivio porque pensé que te iba a ir por otro lado. Porque el ejemplo está muy bonito. Está muy bonito. Está muy bonito, Gilberto. El ejemplo que has puesto está muy bien aplicado. Sí. Sea cualquier método, marihuana, alcoholismo, yo voy a saber. Se desvió, ¿verdad? Que hizo algo que no nos sentimos honrados por eso. Yo soy el que tengo el libre albedrío. Mi hijo era el que tenía el libre albedrío. Él sabe lo que está haciendo ahora. Exactamente. Uh-huh. Y lo que tú sientes en ese momento. Ese es dolor. Dolor, ajá. Dolor, no arrepentimiento por haberlo criado. Así por es. haberlo, el que le dio la vida fue Dios, pero por haberlo. Sí. ¿Me entiendes? Muy bien, muy bueno. Gracias, hermano, por ese buen ejemplo. Ustedes ven eso del verso 6 al verso 8. Vamos a mirar aquí brevemente. Dios determina. En el versículo siguiente, verso 7, dice: Dios determina raer de sobre la faz de la tierra a los hombres. Ahora, mi pregunta en este momento, yo sé que usted la meditó también. Mi pregunta es: ¿por qué, si fue el hombre quien pecó, si el problema es con el hombre, por qué Dios determina también exterminar a los animales, a las aves, a los reptiles? Estoy decepcionado del hombre, por supuesto, lo entiendo, Dios. Pero aquí Dios determina también exterminar a los animales. Pero no estaba todo contaminado, aún los animales. Sí, estaba todo contaminado. O sea, gracias, hermana, significa que el pecado del hombre es tan peligroso. Cuando se habla del pecado del hombre, se habla del mal. El mal es una esencia que produce pecado. No es lo mismo decir el mal y decir pecado. Pero el mal produce pecado. Y el pecado sigue extendiendo el mal. Y el mal
es tan contagioso, es tan peligroso. Por eso que cuando pecamos nos dirigimos hacia caminos peligrosos de muerte. Por eso que Dios pone reglas, no para estorbarnos la vida, sino para conservar nuestra vida. El pecado del hombre había contagiado la naturaleza. En el Nuevo Testamento dice que aún la naturaleza gime por el pecado del hombre. Gime. Y eso es verdad. Cuando nosotros vemos, y se puede probar, aún la misma ciencia hoy puede probar, que dependiendo cómo usted trate al animal, el animal asume un comportamiento dependiendo quién es su dueño y qué hace su dueño. Y eso está comprobado. Así que el mal puede contagiar la naturaleza y lastimarla, desviarla, como el bien puede hacer un efecto completamente opuesto a lo que hace el mal. Marquito. Sí, el Señor nos muestra que tenemos que buscar cómo viven los animales, pero ahora, como le dije a los jóvenes en la clase que tuvimos, el ser humano daña todo. Ahora el águila ya no se cría en las montañas, sino en los edificios de Nueva York. Ahora en las islas ya hay hormigas que no se pueden extinguir por nada, porque vinieron a colonizar, llevaron hormigas o ratones en el bote e hicieron nidos que no hay forma de que esa isla prospere, porque el animal no se puede matar. O sea, la misma fauna no se puede adaptar. Tiene que ser algo que el hombre tiene que inventar para terminar con eso. Y ahí es donde empezamos a dañar todo. Por eso una parte... Sí, en su pecado el hombre es muy atrevido y ha hecho muchas clonaciones impropias. Y aún más, ¿por qué no decir ilegales? En laboratorios ilegales, donde la maldad del hombre se ha profundizado de tal manera de estar creando, según ellos, nuevas especies. Y al crear, no solamente creando nuevas especies, probablemente mixtando nuevos virus. Y creando así cosas muy peligrosas. Y eso lo hace el corazón del hombre. Atreviéndose más allá de lo que, usando mal el libre albedrío. Así que es la razón por que Dios decide exterminar a los animales también. Y conservar de los animales limpios, conservar ciertas parejas para continuar la vida. De igual forma lo hace Dios con el hombre. En el verso 8, este verso es muy importante. Dios, su corazón, el corazón de Dios, se sentía decepcionado por la actitud moral del hombre. Pero hubo un hombre aquí que halló gracia. Ese hombre es mencionado por nombre específicamente. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, en la explicación que nos da más abajo, y esta pregunta, voy a hacer esta pregunta, la vamos a hacer desde aquí mismo, desde el altar, porque yo sé que muchos se la hacen, pero no se atreven a escribirla o a decirla o a preguntar. En el versículo 17, Dios nos describe el método que va a usar para exterminar al hombre y a los animales. Pero Noé halla gracia. Voy a enlazar este versículo 8 con el versículo 18, donde Dios establece el pacto con él. En el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Si nosotros quisiéramos reemplazar la palabra gracia, ¿qué otra palabra apropiada le podríamos poner? Porque muchas veces la palabra gracia los lleva por un rumbo a ciertas personas. Si nosotros tuviéramos que reemplazar sin alterar, por supuesto, el contenido del versículo, ¿qué otra palabra usaríamos? Misericordia. Misericordia. La pregunto porque el escritor la menciona, ¿verdad? Lo que quiere decir aquí, que Noé alcanzó misericordia. Alcanzó misericordia. ¿Por qué Noé alcanza misericordia? Halló gracia, dice aquí, lo cual indica que él alcanzó misericordia.
por qué Noé alcanza misericordia y el resto alcanza castigo. Porque obedeció. Porque era su vida, su actitud más agradable ante los ojos de Dios. Dice que Noé caminó con Dios también. Dice en otros versículos que Noé caminó con Dios, lo cual indica que Noé llevaba una vida, una actitud, unos pensamientos rectos delante de Dios. Y el resto de la gente, ayúdeme a describirlo, ¿cómo era la gente en el tiempo de Noé? Malvada, Peor y peor. Era perverso, perverso, malvado. malvados, inmisericordes, no tenían compasión, burlones, No creían en Dios. no creían en Dios, Burlones. burlones, ¿verdad? En otros versículos se nos dice que ellos se burlaban de Noé, ellos se burlaban de Noé. Entonces, esa actitud probablemente dedicado al soborno, dedicado a los actos inmorales. ¿Se acuerdan de esas dos ciudades que también colmaron la paciencia de Dios? Sodoma y Gomorra. Dice ahí que la vida moral era depravada. Violaciones, asalto, irrespeto. Aún más cuando llegaron los ángeles a buscar a la familia de Lot, quisieron agredirlos, quisieron abusar de ellos. Entonces, ¿cómo era esta gente? Primero empecemos por donde debíamos empezar. No creían en Dios. No querían saber de Dios. Negaban a Dios. ¿Cómo es la gente de hoy? No solamente que la gente hoy no quiere creer en Dios, viven una vida así mismo, como si Dios no existiera, de irrespeto. Lo peor de todo, que hoy estamos creando leyes Amén. que acelera esa depravación. Sí, Señor. ¿Verdad que sí? Que acelera esa depravación. Leyes malvadas. ¿Verdad? No queremos mencionar punto por punto porque nuestra audiencia sabe de qué estamos hablando. Donde a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Leer la Biblia es malo ya. Aún más, desde muchos organismos religiosos se está diciendo ya esta Biblia es cuestión del pasado. Necesitamos reglas morales, reglas del presente. Porque ya la Biblia no encaja en este tiempo. Están diciendo algunos, las iglesias necesitan ahora un libro para estos tiempos. Porque la conducta, porque la imagen del hombre de hoy es completamente opuesta a los designios escriturales. Y se está sacando esta Biblia de todos los centros de educación. Eso es verdad. Así que no solamente la actitud, la vida, sino ahora hasta la enseñanza se está estimulando en forma legal de que abandonemos a Dios y a su palabra. ¿Ven? Y nosotros nos damos cuenta de eso. Y Dios, que es perfecto, dice que su segunda venida, la venida de Jesucristo, será como los días de Noé. Que el hombre estará en las mismas condiciones. Así que ¿estaremos o no estaremos cerca de la venida de Cristo? Amén. Amén. La actitud de Noé no es la actitud que deberíamos tener muchos de nosotros hoy. Lo vamos a explicar más adelante. Cuando Dios le dijo a Noé lo que iba a hacer, ¿le creyó Noé o no le creyó? Ah, sí. ¿Verdad que así le creyó? No cuestionó Noé. Así que la actitud de Noé, la vida de Noé, era muy diferente a la vida de esta gente. Y la vida nuestra debe ser muy diferente a la vida de muchas personas hoy. Porque Noé le creyó. Noé le creyó. No cuestionó, sencillamente, aún más. ¿Daría evidencia a Noé que le creyó inmediatamente a Dios? ¿O no hay evidencia en los versos que hemos leído de que Noé tuvo alguna pizca de duda? Porque lo que usted piensa es lo que usted hace.
Si hay un pensamiento de duda, su vida va a ser una vida dudosa. ¿Qué hizo, hermano? Sí, el Señor le mostró los planes o nada más le dijo, vas a construir. O el Señor le dijo los planes, porque a Adán y Eva no le dijo, si ustedes pecan les va a pasar y tal cosa, hasta donde estamos, ¿verdad? Y nada más le dijo, no coman. En este momento les dijo, vas a hacer, no les dijo lo que había en el corazón del Señor, sino nada más le dijo, vas a hacer una arca donde vas a meter, o ya le implementó el plan que tenía. Todo se lo dijo. Todo se lo dijo. Fue muy explicativo Dios que le dice, así me siento. Esto es lo que voy a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y tú me vas a ayudar. Y hoy es igual, hermano. Amén. Hoy es igual. Noé recibió toda la explicación de Dios porque era el propósito de que Noé le diera, o sea, Dios le quería la oportunidad a toda la humanidad. Y Noé durante todo ese tiempo predicó. Fueron muchos años Noé predicando y nadie se arrepintió, nadie quiso hacerle caso. O sea que el único que le creyó a Dios fue Noé. Fue Noé. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años, sí. 120 años. Así que no, es un ministerio muy extenso, muy largo. Y aún más, él mismo fue el maestro constructor del método que Dios iba a emplear para salvarlo a él. El arquitecto. Amén. De igual forma nosotros somos los que trabajamos con Dios. Por eso la Biblia nos llama a nosotros ministros de Él. Por eso la Escritura nos llama colaboradores de Dios. ¿Han leído en la Biblia cuando dice Dios en las diferentes cartas del apóstol Pablo que nosotros somos colaboradores de Dios? Trabajamos con Él. Es deber nuestro seguir las instrucciones del Evangelio, es deber nuestro seguir las indicaciones, es deber nuestro decir exactamente lo que Dios dice y no cambiar nada. Dios le dijo a Noé con qué clase de madera hiciera el arca. ¿Verdad que se lo dijo? ¿Verdad? Le dijo que la galafateara. Usted sabe lo que significa galafatear, ¿no? Galafatear dice por dentro y por fuera. Como en ese tiempo no había hierro todavía, ni acero, así que no podía soldar ese hierro y ese acero, tenían que hacerlo de madera. Ustedes saben que la madera, por mejor unida que quede, siempre queda una endijas. Entonces galafatear era sellar esas endijas. Y se la podía sellar. Yo he visto en algunos lugares que sellan con estopa, especialmente con la estopa del coco. Eso la embarran con brea u otros pegamentos naturales que tienen y entonces van sellando las endijas. Así hacían antes. Y luego le ponen otro tipo de material encima de tal manera que pueda resistir. Entonces Dios le dijo a Noé con qué hiciera el arca, cómo la hiciera y todos los materiales necesarios para tenerla. Imagínese usted que eso tenía que ser un trabajo durable, perfecto. ¿Cuánto tiempo Noé y su familia y las aves y los animales que Dios le dijo que metiera ahí estuvieran flotando sobre las aguas? ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Eso fue el tiempo que llovió para que hubiera suficiente agua, ¿verdad? Como un año, ¿no? Sí, ¿Un año? un año. Flotando sobre el mar. Golpeada por el viento, las olas, la humedad. Un año. Así que era bastante tiempo, hermano. Y tenía que ser bien hecho para que resistiera. Hoy, díganme ustedes con qué se compara ese arca hoy, porque ese será como los mismos tiempos de Noé. ¿Cuál es el arca? El escritor nos dice eso. ¿Cuál es el arca? El arca fue la que salvó a Noé y su familia, pero ¿cuál es el arca hoy? Jesucristo. Ajá. ¿Cuál sería el arca? ¿Jesucristo? La iglesia. ¿La iglesia? ¿El evangelio? Ven que hoy en muchos lugares se está cambiando el evangelio, se lo está transformando. Y probablemente ese evangelio no nos haga resistir los tiempos malos. Esa arca tenía que resistir bien antes que las aguas bajaran, porque si no podían perecer igual que los demás. Así que si Noé hubiese cambiado el material,
o no hubiese seguido las instrucciones de Dios, probablemente el arca no resiste ese año. Si hoy nosotros nos atrevemos a predicar otro evangelio, o a modificar el evangelio, o a añadir cosas nuestras, probablemente que la gente en momentos críticos no resista. Porque es el arca que protegió a Noé. Y es el verdadero evangelio de Jesucristo hoy lo que protege nuestra vida. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Porque, ¿qué es qué? Poder de Dios, ¿para qué? Salvación. Para salvación. Es poder de Dios para salvación. El evangelio de Jesucristo. La buena nueva. Pero el evangelio nos hace partícipe de la iglesia verdadera de Jesucristo. Amén. No todas las iglesias son verdaderas. Entendamos eso, ¿saben? Porque hay muchas iglesias que toman nombre de iglesia nada más. Pero la vida de ellos es como cualquier otro organismo social. Cuando estamos hablando de la iglesia es conforme al diseño de la Escritura. Amén. Amén. Y que no es lo mismo un lugar donde diga iglesia a un pueblo que viva como iglesia. Tenemos que hacer esa salvedad. En el versículo 18 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Sabemos por qué halló misericordia. Por su forma de vivir con Dios. En el verso 18 dice, estableceré mi pacto contigo. Conversábamos con un hermano en la semana y decíamos que Dios es un Dios de un trato personal. Si se ve la iglesia como un rebaño, ¿verdad que sí? La iglesia es un rebaño. Y el rebaño es el conjunto de ovejas. Él es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. Pero Dios no tiene una relación con grupos, con sociedades, con organizaciones. La Biblia nos enseña que Dios tiene una relación personal. Dios hizo un pacto con Noé, Dios hace un pacto con usted. ¿Ven? Dice que Noé caminó con Dios. Pero se habla de Noé, pero Dios salvó 8 personas. No solo a Noé. ¿A quién salvó? ¿Alguien se acuerda a quién salvó? Los hijos y las mujeres. Salvó Noé y su esposa. Y Noé tenía 3 hijos. ¿Alguien sabe los nombres de sus 3 hijos? Sem, Can y Jafet. Y las esposas de ellos porque estaban casados. Sem tenía su esposa, Can tenía su esposa y Jafet tenía su esposa. ¿Amén? Ahora, son 8 personas. Dice que Noé caminó con Dios. Pero mi pregunta es, hermano, aquí, es, ¿qué pasa con la esposa de Noé? ¿Caminó con Dios también? ¿Qué pasó con las esposas? ¿Sus hijos caminaron con Dios también? Yo imagino, ¿Las esposas de sus hijos caminaron con Dios también? imagino que sí. Nosotros estamos estudiando, estamos mirando que Dios no es un Dios que hace pacto, lo hace pacto con sociedades, con el mundo, con un planeta, con mucha gente, con un pueblo, pero Dios es un Dios personal. Dios hace pacto y mantiene una relación personal. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere conversar contigo. Hemos oído hablar también que la salvación es personal, no por grupos. Entonces que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero no se menciona de sus hijos. Más adelante dice, 8 se salvaron. Entonces mi pregunta es, ¿será que los otros caminaron con Dios también? Una pregunta, pero aquellos hermanos que fueron criados, lo que Noé les digo, allá cuando ellos fueron creciendo, era otra vida. Me gusta tu ejemplo, porque lo pusiste, ¿te acuerdas que me dijiste de tu ejemplo? Me gusta eso. Es deber de nosotros, igual que de Noé y su esposa, es deber del hombre. En el hogar, ¿quién es la cabeza del hogar? Según la Biblia. El hombre, ¿verdad que sí? Según la ley. Según la Biblia, ¿quién es cabeza del hogar? El hombre, ¿verdad? Eso dice la Escritura, que es el hombre. Y la mujer aprende del hombre. ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí, Señor. Así que nosotros vemos aquí y entendemos que Noé hizo un buen trabajo.
Porque me imagino que le enseñó a su esposa a tener una excelente relación con Dios. Porque si ella fue parte de esta salvación, es bueno explicar eso, porque muchos hijos pueden decir, mi papá y mi mamá van a la iglesia, así que no, yo no me preocupo. Así que la barca también es para mí. Porque esto puede dar. Yo he oído gente que pasa por encimita y dice, será salvo tú y tu casa. Mi papá me decía, yo me agarro del pie suyo, dice. Sí, dice, yo me agarro del pie suyo. Entonces, nosotros sabemos lo que el Evangelio enseña hoy, que la salvación es individual. Ahora, no nos da detalles de la vida moral de ellos, pero entendemos nosotros aquí. Es inminente entender que Noé hizo un buen trabajo porque era perfecto. Y cuando Dios lo califica como perfecto, es porque era perfecto esposo. Era perfecto padre. ¿Verdad que sí? Era perfecto suegro. Porque cuando dice que era perfecto, Dios está dando una evaluación completa de la vida de este hombre. Porque más adelante, cuando está hablando de la ley, dice que el que falta un punto de la ley, es que es culpable de todo. Por lo tanto, cuando Dios da un calificativo de Noé, que era un hombre perfecto y caminó con él, es porque Dios lo estaba evaluando en todas las áreas de su vida, como esposo, como padre, como suegro. Para que Dios decida calificarlo a él, que halló gracia, es porque este hombre cumplió una función completa en esas áreas. Para que Dios llegue al resultado de decir, este hombre era perfecto y halló misericordia y halló gracia delante de Dios. Así que yo no veo ningún problema. Sigo estableciendo aquí, por la enseñanza de la Escritura, que la salvación es individual. Que ellos merecían también estar ahí, porque gracias a Noé había cumplido un excelente trabajo. Aunque no lo especifica la Escritura, porque los relatos no van por esa línea, van por la línea de Noé. Pero entendemos que cuando se califica a este hombre de esa manera es que cumplió bien las otras partes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Excelente. ¿Está todo bien? ¿Todo entendido el asunto? Pero me adelanto en pensar como algunos podrían pensar. ¿Okay? Acordémonos de esto. Cuando hablamos de voluntad propia, voy al ejemplo del hermano Gilberto. Una vez que los hijos tienen capacidad de razonar y de tomar decisiones, no necesariamente cuando llegan a 18 años, sino cuando tienen la capacidad de entender lo bueno y lo malo, son responsables directamente delante de Dios de sus actitudes. ¿Verdad? Así que vamos a poner una persona de 10 años y que tiene la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, y el padre le dice, eso no está bien, y la persona insiste, esa persona es responsable delante de Dios aunque tenga 10 años. Ya tiene conocimiento. Porque tiene la capacidad de razonar y tiene la capacidad de decidir también. Tiene voluntad propia. ¿Cuándo, a qué edad una persona ejerce su voluntad propia, su libre albedrío? Yo creo que ya, ¿A qué edad? ya hoy en día, No quieren esa leche, ¿verdad? Dicen, ya están ejerciendo voluntad propia. Oh my gosh, imagínense usted. Porque trae capacidades. Trae capacidades. Sino que es consciente a cierta edad de esas capacidades, donde puede dar explicación de por qué tomó esas decisiones. Pero ya vemos que está ejerciendo voluntad. El momento que dicen, no, está tan chiquito, ni camina y ya está ejerciendo voluntad, no quiere esa leche. Quiere leche de almendra, con chocolate, endulzadita, imagínense. Pero no puede explicarlo hasta que adquiera conocimientos para razonar, lo puede explicar. Pero una vez que lo puede explicar, ejerce. Esa es la razón por qué le podemos decir a un niño de 10 años, ¿quieres aceptar a Jesucristo? No hay ningún problema hacérselo, porque ya ejerce razón y ejerce voluntad propia. Porque la salvación es personal y es individual. Amén.
No quieren hacer preguntas. Bueno, vamos, qué bueno. Estableceré mi pacto contigo. Dios es un Dios de pacto. Es un contrato entre tú y yo. Y entrarás en el arca. Cuando el arca esté hecha, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Si nosotros comparamos el arca con el evangelio o la iglesia hoy, si nosotros hemos diseñado un evangelio personal y no hemos seguido las instrucciones de Dios, no solamente la gente que nos oyó peligra nuestra propia vida. Acordémonos una vez más ciertos pasajes bíblicos que a veces no lo entendemos, decimos, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día en que estemos delante del Señor, el día que ocurran las cosas que se han prometido. Muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán, en tu nombre, Señor, hicimos esto y esto. Sí, pero lo hiciste a tu manera. No a mi manera. En tu nombre, Señor. Y yo os diré, dice la Escritura. Apartados de mí. ¿Será que el evangelio falló con ellos o ellos vivieron un evangelio diferente? Se subieron a un barco equivocado. Barco equivocado. Miren ustedes eso, ¿no? Así que tenemos que comparar lo mismo. Todo lo que pasó, según el pensamiento de Jesucristo en Mateo 24, todo lo que pasó en el tiempo de Noé, va a pasar ahora porque Jesús lo dijo. Si el barco, si el evangelio que hemos vivido no nos puede salvar en ese momento de la segunda venida, es porque hicimos las cosas a nuestra manera. Así que hacerlo a nuestra manera pone en riesgo nuestro futuro y pone en riesgo la gente que nos oyó. Predicar un evangelio como lo dice Dios provocará burlas, provocará que nos señalen, provocará que no nos aprecien probablemente. Paguemos el precio entonces. Pero seamos responsables, aunque paguemos un precio alto, de enseñar ese evangelio, no nuestros antojos, no nuestra teología, sino la bíblica, la de Dios, el evangelio. Si Dios dice galafatéala por dentro, galafatéala por dentro. Si dice galafatéala por fuera, galafatéala por fuera. Y en el evangelio igual, usted no puede enseñar un evangelio que no vive. Galafatéala por dentro significa vive el evangelio que predicas. Galafatéala por dentro. Jesucristo dijo, no lo que entra contamina al hombre, es lo que sale. Galafatéala por dentro. Si hay que arrepentirse, empecemos por nosotros mismos. Galafateate por dentro. Una preguntita. Sí, hermano. Ajá. Hablando del arca, ¿el arca puede decirse ahora que es prototipo de Jesucristo? Sí, sí, Cierto. sí, absolutamente. Por soy el camino. Porque yo me acuerdo que yo predicaba eso en la calle siempre. Y decía, si usted no, el arca tiene solo una puerta. El Señor dice, yo soy la puerta. Sí. Claro. Hechos capítulo 4 dice, porque en ningún otro hay salvación. ¿Han leído esto? En ninguno, porque no hay otro nombre. Creo que es el verso 12. 4:12. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Lo dice en el 4:12, ¿no? Sí, gracias. Pues en ningún otro hay salvación. Bien. Así que, cuando Dios le dijo, Noé le dice, Señor, el arca está hecha. Noé le dice, Dios le dice a Noé, entra en el barco. Entra a los animales, entra en el barco. Noé le dijo a Dios, me voy a acostar a dormir porque estoy cansadito. Después de todo lo que he hecho. ¿Cuándo entró Noé en el arca? En el verso 18 dice, estableceré mi pacto. Estoy bien con la hora, ¿verdad? Sí. El verso 18, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Entrar en el arca, hermano, es parte del pacto. Es parte del pacto. El pacto de salvación es que usted entre, que usted entre. ¿Cuándo entró Noé en el arca? En el momento que Dios se lo dijo. ¿Cuándo usted tiene que entrar en el arca? Hoy, nosotros. ¿Cuándo? Hoy. El apóstol Pablo dice que el que oye el evangelio
Ese es su día de salvación. Hoy es el día de salvación. El momento que alguien te está predicando, si alguien en tu casa, si algún primo, una prima, alguien te predicó el evangelio, cuando, hay mucha gente que dice después, todavía no. Te llegó el momento de salvación. Ese es tu momento. Amén. Noé entró en el arca cuando Dios le dijo, entra, y él entró. Con toda su familia. Cuando él entró, eso fue en el año 600 de la vida de Noé. ¿Cuántos años tenía Noé? 300 tenía cuando engendró hijos e hijas. ¿No? 500 tenía cuando engendró hijos e hijas. Así que probablemente sus hijos tenían de 90 y tantos años en adelante. ¿Cuántos años tenía Noé? 600, dice. Eran los años de la vida de Noé, 600. ¿En qué día fue hecho el hombre? Cuando Dios lo creó. ¿En qué día creó Dios al hombre? En el sexto día. Según el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. El diluvio vino en el año 600 de la vida de este hombre. En el mes segundo, el día 17. Amén. Si Dios, la razón, yo me hago una pregunta. Yo siempre me hago preguntas de lo que Dios dice. No cuestiono a Dios, me hago preguntas porque no entiendo. Yo le pregunto a Dios, esto no entiendo. Pero yo sé que tú siempre haces algo por algo. Porque jamás Dios hace algo por nada. Y yo voy a hacer esto para pasar el tiempo. Dios no piensa así. Justamente era el año 600 de Noé. Justamente era el segundo mes. Y justamente era el día 17. Y no solamente que Dios escoge ese día, sino que lo dice. Porque yo lo estoy leyendo ahí, a menos que leí mal. El 7:11 dice el año 600. Estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, subieron las aguas. Llegó el juicio de Dios. Llegó el juicio de Dios. Amén. Así que en el capítulo 24 dice que nadie sabe el día ni la hora. Dejamos muchas tareas y muchas preguntas ahí para que usted siga interesado, siga motivado. Y la palabra dice, si mi pueblo se humillare, en la cual yo sanaré la tierra. Así es, así es. Así que compare, no solamente ahora en la clase que hemos estado, estudien en su casa, siga comparando, mire esos detalles. Jesucristo dijo, capítulo 24, como en los días de Noé, así será. No solamente está hablando de cómo era la gente, de cómo era el arca, de cuándo pasó, con quién pasó, sino que eso es comparable con el tiempo de hoy. Amén. Ahí si me permite leerlo, en el resumen general dice, la degradación a la que el mundo antes del diluvio se entregó está vigente hoy y a los cristianos les debe recordar que nuestra redención está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Génesis leemos que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y a Mateo el Señor advirtió que la maldad se multiplicaría. Cuando la maldad creció en los días de Noé vino el diluvio y ahora que la maldad se ha acercado, Cristo vendrá para dar retribución a los impíos y salvar a los que le esperan. La actitud que corresponde a los creyentes es de estar alertas. Debemos mirar las señales de los tiempos y permanecer y mantener la profesión de nuestra esperanza. Si lo hacemos, no perderemos el fruto de nuestra fe. Así como el arca fue en un medio de salvación para aquel patriarca y su familia, mucho más Cristo es nuestro Salvador, quien nos libra de la ira venidera. Los creyentes tenemos ahora nuestra mejor oportunidad para proclamar el Evangelio y lo debemos aprovechar al máximo. Amén. 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 Bendiciones para todos, hermano. Amén.